Comienza en Es Radio, Es la Crónica de Fernando Delgado. Es libre, es veraz, es independiente, es responsable, es... Comienza nuestra tertulia de hoy. Y bueno, viniendo para la emisora, para Radio y Televisión Extremeña, pues hemos visto por la calle Santa Eulalia a los chavales de la enseñanza con la huelga de la 11. Me parece que vayan de huelga, lo que yo no sé a quién querían llevar al paredón. Pero yo lo he oído, de que no sé quién al paredón. Vaya, manifiéstate, pero hombre, todo lo que se llama en cualquier manifestación violencia, malo. Y si esa violencia la hacen aquellas personas que dirigen esto, malo. Los de Podemos les encanta. Si decide que le encanta la violencia, quizás sea un poco duro. Pero vamos, Pablo Iglesias ya está diciendo que está encantado con que rodeen al donde va Rajoy a las Cortes, donde Rajoy el sábado va a ser investido por la abstención del Partido Socialista. Y yo me pregunto, están en todos sus derechos, de rodear el hemiciclo, las Cortes. ¿Y si detrás de los de Podemos, de eso de las mareas, hubiera otra manifestación? Imagínenselo, yo no lo quiero imaginar, pero pues, de la ultraderecha, que digo yo que si la ultraizquierda tiene derecho, la ultraderecha también. ¿Se imaginan lo que es rodeando el hemiciclo detrás de los de Podemos, todos los de la extrema derecha, las que podría montarse allí? Y yo me imagino que alguien podría apoyarlos también. Si a la extrema izquierda la apoya uno, a la extrema derecha la podrán apoyar otros. Esa violencia nos sobra en este país. Esa violencia ni de uno ni de otro, porque Rajoy, por mucho que Pablo Iglesias diga lo que le dé la real gana, es legal su investidura. ¿Cómo que es ilegal? O sea, si a él no lo va presidente porque lo apoya el PSOE y Ciudadanos, sería la legalidad más grande del mundo y sería, bueno, ya creería yo creo que hasta la Virgen de Fátima, que sería un milagro. Es para creer en la Virgen de Fátima si fuera presidente. Pero vamos, yo creo que la Virgen de Fátima baje de coma de Elías para hacer presidente a Pablo Iglesias. Dios nos libre. Estrella Gordillo, PSOE, muy buena. Muy buenas tardes. Y Saturnino López, del PP, muy buena. Muy buenas. Presentarle de Cillero, que es un pueblo precioso del norte de Cáceres, es el portavoz de la vivienda en la Asamblea de Extremadura, diputado regional, y tiene cara de buena gente. Muchas gracias. Estrella, bueno, digamos que ya pasó. Acércate un poquito más, Saturnino, al micrófono. Que el tema gordo ya pasó. Ahora vienen... Yo estoy convencido de una cosa, que el Partido Socialista se recompone perfectamente, tarde o temprano. Quizá habrá sus líos, sus follones, habrá momentos, en todos los sitios los hay, pero esto se recompone, por el bien de este país además. No lo dudes, Fernando, que este partido se va a recomponer porque España necesita un partido socialista fuerte y en nuestro ADN está la responsabilidad para ejercer la política y la responsabilidad con este país. Y efectivamente, el Comité Federal se reunió el domingo, tomó una decisión. Nuestro partido es un partido profundamente democrático, democracia directa a la hora de elegir al secretario general que votan los militantes, y la democracia representativa en el Comité Federal, que es donde están las federaciones y los territorios de este país, y decidieron votar no a Rajoy en la primera investidura y abstenerse en la segunda investidura por
responsabilidad con este país y porque en este país no cabe otra opción, no había otra opción. Un gobierno alternativo era imposible, es imposible desde el punto de vista numérico, porque no se sumaba, por mucho que diga Podemos, no suma un gobierno de izquierda, a no ser que fuéramos con Bildu, con RC, con los independentistas catalanes en definitiva, y esa es una línea roja que los socialistas no vamos a cruzar. Y sí decir una cuestión y apuntillo, el abstenerse por responsabilidad con este país y desbloquear la situación política en la que nos encontramos con 300 días sin gobierno o con un gobierno en funciones, no significa apoyar al gobierno del Partido Popular, porque en el ADN de todos los socialistas, de los que se encuentran en una posición y de los que se encuentran en otra posición, porque todo y es común y todo el mundo lo conoce, que hay dos posturas totalmente diferenciadas, en el ADN de todos y cada uno de los socialistas está el no apoyar al Partido Popular, a las políticas del Partido Popular, porque venimos trabajando con alternativas a las políticas de recortes del Partido Popular de estos últimos 4 años. Es el momento también de exigirle a Rajoy esto, o lo cambias por la buena o... No, y me vas a permitir, Saturnino, no. Nosotros nos vamos a abstener sin ningún tipo de compromiso con Rajoy, es decir, no hay ningún tipo de compromiso con el Partido Popular. La ciudadanía decidió en las últimas elecciones que el Partido Popular fuera la fuerza política más votada, decidió que el Partido Socialista fuera la primera fuerza en la oposición y que hiciéramos oposición, y es lo que nos toca, hacer oposición. Y hacer oposición a las políticas del Partido Popular significa no pactar ningún tipo de política para la investidura. Nos abstenemos por responsabilidad. Estrella, vamos a ver si nos aclaramos a Saturnino antes de la palabra. Una cosa es que no apoye y otra cosa es que, por ejemplo, mañana el Partido Popular diga vamos a quitar, porque el Partido Socialista en sus puntos, en su investidura, dice que la LOMCE o que la reforma laboral vamos a suprimirla y vamos a cambiarla. Claro, vamos a ver, esa es la labor de oposición que es la que nos corresponde hacer. En el Parlamento de este país, evidentemente, iremos a que se cumplan todas y cada una de las medidas que llevábamos en nuestro programa electoral, a saber, derogación de la LOMCE, derogación de la reforma electoral, derogación de la ley Mordaza. Sí, algunas cosas claro, de esas acceden, vosotros teníais que sí, No, como oposición. Nosotros somos oposición, nosotros no formamos parte del gobierno, ni tenemos ningún acuerdo con el Partido Popular para llegar a la investidura, y eso que quede claro. En la oposición haremos lo que nos corresponde como oposición y que irá, sin duda alguna, no puede ser de otra manera, en aquello que llevábamos recogido en nuestro programa político cuando nos presentamos a las últimas elecciones. Derogación del 11, derogación ley Mordaza, derogación Te pongo un ejemplo para que nuestros oyentes y telespectadores, si mañana, la próxima semana, dentro de un mes o dentro de 2 meses, nos dice, quitamos la ley electoral, la ley electoral, quitamos la ley de la LOMCE, ¿qué votas? Pues evidentemente aquello con lo que llevamos diciendo desde que se aprobó la ley de la LOMCE. ¿Qué vota? Pues que se derogue, evidentemente. Le dirías que sí. Pero, hombre, claro, ahora lo que yo dudo es que eso tenga capacidad o quiera hacerlo. Eso ya es otro cantar. Aquellos que decidieron todo lo contrario, que es aprobar la LOMCE, aprobar la ley Mordaza y aprobar la reforma laboral. Pues ya saben que esas cosas hay que empezar a pensársela y ya está, pero... vamos a esperar, a ver qué dice. Sí. Saturnino, primero, bienvenido y... Bien hallado. Y cuidado con Estrella. Sí. No, se le ve cara de buena mujer. No, sí, no hay por qué tener cuidado. Pero es guerrillera que me lo te puedes imaginar. Eso está bien. Bueno, cuéntame, ¿a ti qué te parece todo esto? Bueno, pues nosotros pensamos que por fin, como ha empezado a decir Estrella, se ha desencallado la situación política bastante grave en la que estábamos, afortunadamente. Llevamos más de 300 días, creo que son 306 hoy, con un gobierno interino y, pues en principio, gracias a esa decisión que ha tomado en su comité el Partido Socialista, pues todo en cuestión de días parece que va a dar la vuelta. Nosotros agradecer en el sentido de la responsabilidad que ha tenido el Partido Socialista. Yo en eso estoy de acuerdo con Estrella. No hay ningún pacto, no hay nada, sino simplemente
que les ha movido la responsabilidad de intentar acabar con esta situación que yo creo que no era beneficiosa para ningún español, pues han tomado esa decisión. A partir de ahora, pues bueno, habrá que empezar a hablar. Yo creo que lo más urgente ahora en principio sería precisamente la ley de presupuestos y también el techo de gasto, que habrá que definirlo, entre otras cosas porque hay muchísimas comunidades autónomas, muchísimas no, todas, que están esperando precisamente a ese techo de gasto. La nuestra es una de ellas. Efectivamente, para confeccionar sus respectivos presupuestos en sus comunidades autónomas. Y a partir de ahí, pues yo creo que habrá que empezar a dialogar mucho, habrá que hacer muchos esfuerzos para llegar a acuerdos, para llegar a pactos, y se puede hablar de todo. Ayer decía Rajoy que habrá que intentar o estar unidos en aquello en lo que coincidimos, y en lo que no coincidimos, pues habrá que hacer esfuerzos para llegar. Entonces, ¿que hay que hablar de la LOMCE? Pues habrá que hablar de la LOMCE. ¿Que hay que hablar de la financiación de las comunidades autónomas? Pues supongo que tendremos que empezar a hablar de la financiación de comunidades autónomas, de la reforma de las pensiones. Hay muchísimas reformas que están pendientes y que yo creo que lo que está sucediendo ahora, creo que es una oportunidad para, de una vez por todas, coger la sartén por el mango, como se dice en nuestra tierra. Oye, Estrella, ¿va a haber unanimidad en la abstención o va a haber algunos que... Cataluña ya ha dicho que no. Bien. Yo lo tengo muy claro, es que el PSOE siempre ha sido de una fortaleza tremenda. Y si los catalanes dicen que no, pues vaya usted con Dios. A las próximas elecciones se presenta usted como otro partido, pero no con el PSOE. El PSOE, en Cataluña hay magníficos socialistas que por lo menos obedecen lo que es el Partido Socialista, que eso es imprescindible. Yo, en cualquier caso, bueno, el foco de los medios de comunicación... ¿Tú qué harías con los catalanes? Si me permite, el foco de los medios de comunicación está puesto permanentemente en el Partido Socialista. Bueno, cuestión esa que evidencia lo importante que es el Partido Socialista para este país. Y es cierto, porque en todos los medios de comunicación así lo estáis haciendo, que hay posiciones distintas o posicionamientos distintos ante la investidura de Mariano Rajoy, que comienza esta tarde a las 6. En cualquier caso, el Comité Federal, del que forman parte todos, incluidos el PSC, que participó en el comité, no sé por qué se llama SOED, y votó. Pues ese socialista, Partido Socialista Obrero Español Catalán. Se llama Partido Socialista Catalán, PSC. Y el PSC, que participó en el Comité Federal y en la votación del Comité Federal, donde hubo una mayoría que decidió abstenerse, entiendo que deberá ser consecuente con aquello que se decidió y en lo que ellos participaron en ese Comité Federal, porque nuestro Comité Federal es el máximo órgano entre congresos de este partido, por encima de la Ejecutiva Federal, porque es quien decide, en este caso, pactos y cuestiones tan importantes como la abstención futura del Partido Socialista. ¿A quién le corresponde? A mí no me corresponde decir ni qué voy a hacer, ni qué tendría que hacer, ni qué haría, ni con el PSC, ni con cualquiera de los compañeros o compañeras. Compañeros diputados, le corresponde a los órganos de este partido. Tú sabes que yo soy una persona profundamente disciplinada y le corresponde a los órganos de este partido tomar las medidas que estén establecidas en los reglamentos si no se ajusta a la disciplina y al mandato del Comité Federal, que vuelvo a repetir, fue abstención en segundo investidura. Pero no te mojas, No me corresponde. Me mojo yo, que estoy aquí, que no... A mí no me corresponde mojarme. Tenemos un órgano y yo soy muy disciplinada con los órganos. Vamos, yo a los catalanes, yo sé dónde los mandaba. Yo sé dónde los mandaba a los catalanes socialistas que incumplen con las disciplinas de partido. Cuando tú te entras en un partido, vas con todas las consecuencias. Es que el PSC es otro partido. Pues hacer leche. El PSC es otro partido, no es Muy Partido bien, Socialista. Forma parte de los órganos, en este caso del Comité Federal, y participa de las decisiones del Comité Federal. Son 7 diputados. Bien, se hace un Partido Socialista Obrero Español Catalán allí, 7 diputados. que hay gente extraordinaria y al igual, catalana,
y esto se les aparta y las próximas elecciones que se presenten como otra cosa menos el Partido Socialista, porque el partido tiene sus siglas y las tiene además. Fernando, tenemos que ser enormemente respetuosos. Vivimos en un país democrático y hay que ser profundamente respetuosos con las formaciones políticas, se llamen PSC, se llame Podemos, se llame Compromís o se llame como se llame, y con las posiciones o los posicionamientos legítimos que se deciden en esas formaciones políticas. ¿Cómo vas a ser respetuoso con un político que un juez le dice que no debe hacer una cosa y rompe? Para eso está la justicia y para eso hay que aplicar la justicia. Eso es lo malo, que la justicia después se tarda en eso. Para eso están los tribunales y tenemos una Constitución con una separación de poderes. Ahora, dicho esto, yo insisto, 7 diputados del PSC que forman parte del Comité Federal, al igual que hay 7 diputados extremeños que forman parte del Comité Federal y que, entiendo, máximo órgano entre congresos, por encima de las decisiones de la Ejecutiva Federal. Siete... Entre Cáceres y Badajoz sí tenemos 7 diputados. 7 diputados, ¿no? Es un buen número. Bueno, a nivel nacional. 7 miembros a nivel nacional, no 7 diputados. Sí, 7 miembros. Diputados, senadores. Tenemos a 7 personas de Extremadura allí, bueno, pues... Y vosotros habéis respirado, ¿no, Saturnino? Hombre, nosotros en principio respetamos, porque eso es un proceso interno del Partido Socialista, respetamos la decisión que tomen. Desde luego, si yo tuviera que opinar, sería la misma opinión que Estrella. Si en un partido, en su estructura, que es democrática, la mayoría vota una cosa, pues en principio todos los que pertenecemos, porque ahí en esa estructura, lógicamente, se han escuchado diferentes voces, unas opinarían una cosa, otra totalmente distinta, pero al final todo eso se expone y se vota. Una vez que se ha expuesto y que hay un principio que llevar adelante, pues lo normal en un partido político es que se respete ese principio. ¿Qué hacer con los que desobedecen a ese principio? Pues en este caso lo tendrá que decidir el Partido Socialista y, como bien dice Estrella, pues el órgano ejecutivo. La papeleta, ¿quién la tiene? No ya el Partido Socialista catalán, que eso ya sabemos cómo andan por ahí. Yo pienso que... es Pedro Sánchez. Yo pienso que ahora el Partido Socialista, pero es un análisis que hago desde fuera, quiero quedar bien claro que no me compete a mí entrar en disquisiciones de cosas internas de otros partidos. Pero yo creo que ahora difícilmente se va a castigar al Partido Socialista catalán, entre otras cosas, porque al Partido Socialista Obrero Español le hace falta. Que más adelante sucederá algo, pues ya lo veremos. Al Partido Socialista no le hace falta eso. En cualquier caso... le hace falta un tío que diga aquí se acabó todo este tinglado, que sea fuerte, que sea duro y que recomponga al partido, y si hay que poner otro cabeza en Cataluña, que los hay y muy bueno. Sí, pero ahora mismo el Partido Socialista Obrero Español, sin el Partido Socialista catalán, no sería el principal partido de la oposición. Sería Podemos. Y eso es un hándicap que hay que pensarlo mucho antes de tomar cualquier determinación en cualquier sentido. Pero vuelvo a insistir, no me compete a mí hacer este tipo de análisis porque no es de mi... Yo es que soy muy guerrillero. Pues me parece muy bien. En cualquier caso, Fernando, vuelvo a insistir, ya se toma una decisión. Sistemáticamente aparece el Día de la Marmota cuando volvemos a hablar y creo que hay cuestiones muy importantes. El sábado o el domingo. Habrá más formaciones políticas que entran en procesos similares a los del Partido Socialista, y nuestro partido, que es un partido con 137 años de historia, en situaciones peores se ha visto. Nos hemos fortalecido y hemos vuelto a ganar las elecciones. Sí, Fernando, peores que esta. Haz memoria que hemos tenido situaciones peores y similares. No me pongas la guerra civil en medio porque eso ya no... Sí, y similares. Y siempre hemos salido fortalecidos y hemos tenido la capacidad de ganar elecciones y aplicar políticas que han cambiado la vida de muchos ciudadanos en este país. Bueno, dicho esto, yo creo que está claro. Se hace el sábado la primera y el domingo la segunda. Hoy comienza a las 6 de la tarde. Esta tarde a las 6. Es la primera, que se va a decir que no, y el sábado la segunda, ¿no? Esta mediodía los portavoces van a decidir cómo va a ser la organización de lo que va a ser la investidura, pero vamos, se supone que si va a ser paralelo a lo que se ha hecho las 2 últimas veces, hoy hablaría el presidente, daría su discurso. Mañana el resto se votaría en primera votación, tal y como ha manifestado el Partido Socialista, saldría el no, y posteriormente, pues en segunda votación tendremos el sí. Con lo cual, una de las cosas. ¿Y por qué sabiendo que en segunda votación se va a abstener
pues que no se abstienen en la primera y se acaban todos esos gastos que supone Son gestos de los partidos. Hombre, Fernando, Fernando, estarás conmigo. La tontería es majestuosa. No, y te voy a decir por qué. Porque, hombre, el presidente en funciones de hoy, alguna cosita, algún dedito tendrá que mover para conseguir el gobierno de este país, porque estaréis conmigo ¿Más que lleva en que ha 306 sido... días? No, yo no estoy hablando del tiempo, estoy hablando de la voluntad, de la iniciativa, de aquel que quiere presidir, ser presidente de este país, gobernar los destinos de este país, que muy poca cintura política o muy poco hacer ha hecho con las distintas formaciones políticas a la hora de difícil lo tenía también. Tener un gobierno. No, pero no ha movido ni un dedo, con lo cual no está mal que vaya a una primera sesión de investidura, que nos cuente a los españoles y españolas qué políticas pretende llevar en este país a lo largo del futuro mandato, gobierno, y cuando nos lo cuente, que tengamos capacidad el resto de debatir, porque, insisto, muchos meses sin gobierno, con un gobierno en funciones. Pero se va a debatir de cualquier manera, que más da si el sábado se va a decir, atención, pues decirla el primer día, debate el primer día, debate el segundo, y cuando llega la votación, se abstiene. Y todo el mundo para casa. ¿Por qué esperar otras 48 horas? Porque así lo establece la dinámica parlamentaria. Y apagar a todos los españoles. Hombre, las dietas, los kilometrajes, todo eso... Todo eso son gestos de partidos, igual que hay gestos de decir, pues en la discusión que había, en el debate que ha tenido el Partido Socialista de si abstención técnica, no abstención técnica, que unas veces es comprensible, otras no. Yo creo que son gestos de los partidos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Si el gesto es el gesto, nosotros vamos a hacer el gesto siguiente. Vamos a hacer una pausita y después vamos a entrar a la vivienda, porque como tú además me comentaste que había que entrar el tema este. Sí, se aprobó la semana pasada. Porque se aprobó la Semana Santa, y como tenemos aquí al portavoz de la vivienda del Partido Popular, nunca mejor para hablar de ello. Yo no sé si lo he dicho al principio, que Podemos no está aquí porque está de manifestación por todo el territorio extremeño. Estos les encanta más una manifestación con un lápiz. O sea que eso, una manifestación está antes que la radio, que la televisión y que todo. Que si me permite, está muy bien lo de manifestarse, pero la política se hace también en las instituciones, ¿eh? Y en las emisoras. En las instituciones. Porque yo te digo una cosa, ahora mismo aquí nos están escuchando muchísimo más gente y nos están oyendo y nos están viendo en televisión extremeña bastante más gente que van a una manifestación o que escuchan la manifestación. Eso te lo garantizo. Y hacemos la... Seguimos en nuestra tertulia de hoy con esperanza, Dios mío. Es que bueno, en este compás de espera ha salido Esperanza Aguirre a colación. Pero con Estrella Gordillo y Saturnino López. Bueno, quiero aclarar una cosa. Ha sido una equivocación quizás mía, donde nosotros nos hemos dado cuenta que por fuerza tiene que ir a una segunda investidura Rajoy. Porque aunque dijeran el Partido Socialista que se abstenían, tiene que haber más síes que no es. Por lo tanto, como no había mayoría absoluta, se tendría que ir por fuerza a una segunda elección. Aclarado esto, creo que deberíamos hacerlo porque para no equivocar a las personas. Yo estaba equivocado. Y como me equivoco algunas veces, pues rectifico y no pasa absolutamente nada. Lo bueno es rectificar. Lo peor es cuando uno se equivoca y sigue en la equivocación. El tema de la vivienda que se tocó el jueves pasado, Estrella y Saturnino, era un tema que vosotros decís que era de importancia muy grande para esta región, y como resulta que Saturnino es portavoz de la vivienda y tú perteneces también al grupo a la Asamblea de Extremadura, Saturnino, tú como portavoz de la vivienda, cuéntame qué se hizo ahí en principio. Bueno, pues para nosotros la verdad es que nos sorprendió. Nosotros estamos esperando a la llegada de la ley de emergencia social, es algo a lo que se comprometió el gobierno del señor Vara, que iba a hacer en principio en 3 meses, pero que después nos ha presentado 1 año y 3 meses. Y por eso nos sorprende de que se haya tardado tanto, y cuando tienes acceso a esa ley te das cuenta de que pues viene con 3 artículos y 4 disposiciones, y empieza uno a estudiar todos los informes que se emiten con respecto a esa ley, y te das cuenta de que de esos 3 artículos y 4 disposiciones, 2 artículos y 2 disposiciones
pues a través de otras leyes, porque son un corta y pega de otras leyes, fundamentalmente la andaluza, pero también tiene algo de la canaria, vasca y navarra, pues han sido o bien declarados ya nulos por el Tribunal Constitucional, o bien se han suspendido cautelarmente y también por ese Tribunal Constitucional. Y además tienes acceso a otra serie de informes del Consejo de Estado donde dice que son inconstitucionales. Entonces, claro, te sorprende que haya tardado tanto, que venga con 3 artículos, 4 disposiciones, que prácticamente la ley ha sido declarada inconstitucional y se presente ahí. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Y lo decíamos el otro día en el pleno que tuvimos, pues que se trata de una estrategia. Se trata de una estrategia, desde nuestro punto de vista, perversa, en el sentido de que se es consciente de que ahora mismo no podemos acabar, o no puede este gobierno acabar con el tema de los desahucios. ¿Y qué hago? Mantengo esa ley que es a todas luces, y lo sé a sabiendas, de que es inconstitucional, porque así obligo al gobierno, a la fuerza, a impugnarla, obligo a que el Tribunal Constitucional la suspenda cautelarmente para que posteriormente elimine esos artículos. ¿Y qué gano con eso? Se pasa la legislatura y cuando vengan a protestar porque no ha acabado con los desahucios en Extremadura, le echo de paso las culpas al gobierno. Nosotros pensamos realmente que es así, porque no comprendemos que después de tanto tiempo se mantenga una ley con unos artículos que no están acordes con la Constitución. Estrella. Vamos a ver, yo me he estado tomando nota de algunas de las cuestiones que ha planteado aquí el portavoz de Vivienda del Partido Popular y tengo que decir, en primer lugar, el compromiso del gobierno de Guillermo Fernández Vara era hacer una ley, no un decreto, una ley que desde el punto de vista normativo es mucho más importante, de emergencia social de la vivienda. Y eso es lo que hemos hecho. ¿Que se ha demorado en el tiempo? Sin duda alguna, porque lo que se pretende o lo que pretendía el Gobierno es que la ley fuera útil y llevara todos los informes, algunos de ellos preceptivos, de los distintos organismos e instituciones, como es el caso del Consejo de Estado, que presenta un informe y se le presenta el borrador hay que modificarlo para ajustarlo a las recomendaciones del Consejo de Estado. Además, en esa ley han participado distintas plataformas y distintos colectivos vinculados al tema de la vivienda, plataformas antidesahucio, etcétera, etcétera. ¿En qué consiste la ley? La ley es un conjunto de medidas que buscan soluciones para aquellas personas que por una situación económica sobrevenida van a ser expulsadas de sus casas. Problemas de situación económica sobrevenida. Y para ello se regulan una serie de instrumentos, tal como el derecho de tanteo, y en una situación muy excepcional, que es lo que, porque hay que decir que la ley se presentan enmiendas a la totalidad, es decir, para que la ley se devuelva, una de ellas con texto alternativo, pero en el caso del Partido Popular, para que la ley se devolviera, argumentando el que no era útil, el que era inconstitucional, etcétera, etcétera, pero lo que subyace en el fondo de esa argumentación es que es de un profundo contenido ideológico. Entonces, el Partido Popular no podía votar a favor de una ley que regula una serie de medidas que lo que va a hacer es que los desahucios de una vez por todas tengan un soporte legal para que no se produzcan en las circunstancias que se han venido produciendo, con el dolor que han producido a muchísimas personas de esta región y de este país, pues es una cuestión, lo que subyace en el fondo, y el Partido Popular lo tendría que decir, es una cuestión ideológica. Ellos no están de acuerdo con esta ley y podrán buscar muchísimos argumentos, tal como el de la inconstitucionalidad. Posiblemente se hayan leído muy bien el informe del Consejo de Estado y lo que no se han leído bien es que el borrador que en un principio se presentó al Consejo de Estado ha sido reformado en más de un 90% para que se ajuste a la normativa estatal y no sea declarada inconstitucional. No es en cualquier caso, si tenéis tan claro que es inconstitucional, ya sabéis el camino que tenéis que tomar, vosotros o el gobierno de este país, eso es lo el que Partido forma Popular. parte de la estrategia. Es que no es cierto, porque, vamos a ver, ha habido un informe del Consejo de Estado en el sentido de que la ley no es constitucional por 2 motivos. El primero, porque define a la vivienda, le da un carácter de función social. Sí, señor. En el momento en que le das un carácter de función social, el derecho a la propiedad en Extremadura ya está definido de una forma distinta al derecho a la propiedad en España. Eso es lo que dice el Consejo de Estado.
y por tanto eso no es constitucional. No puede ser el derecho a la propiedad distinto en Extremadura al resto de España. Ese es el primero, que no se corrige en la ley. Segundo tema que es inconstitucional, es la expropiación a los bancos del uso de las viviendas. Y también es claro. Con respecto a estos dos principios que dice el Consejo de Estado que por eso es inconstitucional, ¿se ha hecho por parte del Gobierno algún cambio? No, no se ha hecho ningún cambio. Los únicos cambios que ha hecho el Gobierno del señor Vara ha sido, primero, a raíz del informe del Consejo Empresarial, sacar de lo que se consideraba persona jurídica las agencias inmobiliarias. Eso lo ha cambiado. Pero eso el Constitucional, el Consejo de Estado, perdón, no decía que fuera inconstitucional. Eso lo ha cambiado. Y habéis cambiado otras dos cosas, que nos hemos leído el anteproyecto, como no podía ser de otra forma, para yo intentar comprender hasta dónde llega la ley. Lógicamente me tengo que leer no solo el anteproyecto que se manda al Consejo de Estado y el anterior, sino el anterior, el que tuviste, el de la pasada legislatura. Me los he leído todos. Y los únicos cambios que habéis hecho ha sido aquella documentación que se entrega mal, os ha dicho el Consejo de Estado que tenéis que temporalizarlo, ponerlo un tiempo. Habéis puesto 10 días. Y después es cierto que la intermediación, pero que también decía el Consejo de Estado que eso tampoco es inconstitucional, también se ha cambiado el hecho de que es obligatorio la intermediación, pero no es obligatorio llegar a un acuerdo, que también recomendaba el Consejo de Estado que se tuviera. Esos son los dos únicos cambios que se ha hecho con respecto a lo que dice el Consejo de Estado. Pero en lo que realmente el Consejo de Estado dice que es inconstitucional, no lo habéis tocado. Con lo cual, pues sigue siendo inconstitucional. En principio, vamos a aclarar para que los oyentes y los telespectadores sepan que el informe del Consejo de Estado no es un informe vinculante. Por supuesto. ¿Vale? No es un informe vinculante. Te hacen una serie de recomendaciones. A las dos cuestiones que plantea el portavoz de Vivienda del Partido Popular. Vamos a ver, la función social de la vivienda. La función social de la vivienda es algo que recoge la ley, pero tendré que recordarle al compañero diputado que eso es un derecho constitucional. El derecho a una vivienda digna es un derecho constitucional y que la Constitución es la norma máxima de nuestro ordenamiento jurídico y que se respeta total y absolutamente la propiedad privada. Porque voy a la segunda cuestión. Cuando habláis de la expropiación del usufructo, lo que se expropia a las personas jurídicas, es decir, a las entidades financieras y a sus filiales, es el usufructo durante 3 años de esa vivienda, hasta tanto esa familia o cambie su situación económica o se le adjudique una vivienda pública. Estamos hablando de alquileres, es una medida excepcional. Y es una medida excepcional cuando el resto de medidas que recogen la ley y los reglamentos hayan fracasado. Es decir, en ningún caso se vulnera la propiedad privada, y eso hay que decírselo claro y alto a la ciudadanía. Esta ley no vulnera la propiedad privada, el derecho que tiene. Nadie ha dicho para eso. nada. Nadie ha dicho para eso. nada. Y si es inconstitucional, tal y como vosotros venís planteando en el Parlamento extremeño, yo vuelvo a insistir, quien tiene que decidir si es o no inconstitucional es el Tribunal Constitucional, y quien tiene que poner los recursos tendréis que ser vosotros o el Gobierno de la Nación. Claro, en cualquier pero caso. Esa es la estrategia. La estrategia es solucionarle a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de esta región el problema que tienen con la vivienda y que quede regulado. ¿Cómo se le soluciona? Yo creo que en esta ley quedan recogidas medidas muy claritas y garantizar que la vivienda, la función social de la vivienda es garantizar un derecho a los hombres y mujeres de esta región. ¿Cómo se le puede solucionar un problema a una familia que ha sido desahuciada con una ley que sé de antemano que se va a impugnar por el Gobierno porque sus artículos son inconstitucionales? Con lo cual, hablaremos de ello. Yo estoy convencida de que no se va a impugnar. Bueno, vamos a verlo. Si tenemos una legislatura por delante, estoy convencida de que esta ley no se va a impugnar. Pero si es que tenemos la prueba del decreto andaluz, que el otro día el señor consejero decía que es que salvaba todo esto porque en lugar de ser decreto era ley. No, si el mismo Consejo de Estado dice que para regular esto tiene que ser las Cortes Generales, no el Parlamento de Extremadura. Con lo cual da igual que sea decreto ley o ley para declararse inconstitucional. Y cuando esta ley sea impugnada por el Gobierno, sea suspendida por el Tribunal Constitucional, ¿para qué le vale a una familia desahuciada? Para nada, porque no vamos a poder usarla.
Yo estoy convencida, y vuelvo a insistir, que la ley es un instrumento útil, que va a ser útil, que esa es la vocación de la ley y el compromiso del Gobierno de esta región, un instrumento útil para miles de personas en esta región que se han visto ante una tragedia como son los desahucios. Estoy convencida. Además, creo que no para nada es inconstitucional. Para nada, y nada tiene que ver con otras normas de otras comunidades autónomas. Tendrá cuestiones que evidentemente se parezca, y lo que tendréis que decir, Saturnino, lo que tendréis que decir desde el Partido Popular alto y fuerte, que no os comprometéis con la ley por una cuestión ideológica. Que no busquemos subterflujo de una posible inconstitucionalidad. No, perdóname. Yo te he respetado, perdóname. Si no busquéis subterfugio en la cosa de que va a ser inconstitucional, en que el gobierno... No. Tendréis que decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No estamos de acuerdo. ¿Por qué y si es que es legítimo, que yo no entro a valorar que desde el punto de vista ideológico vosotros no tengáis compromiso con esta cuestión, con el problema de los desahucios y de las viviendas. Es totalmente legítimo. Pero no busquemos recovecos. No busquemos recovecos donde no los hay. Una persona que esté en contra de la pena de muerte, imagínate, ¿cómo le resuelves tú la situación si ideológicamente piensa eso? Con decirle, no, si la pena de muerte está para casos, pero que no se preocupe, que vamos a intentar no utilizarlo. No, eso no es así. Si los principios que rigen esta ley son inconstitucionales, son inconstitucionales. Es que no son inconstitucionales. Pues entonces, es que ¿quién ha dicho, Saturnino, quién ha dicho que los principios de esta ley... El Tribunal Constitucional. Se ha pronunciado ante esta ley, no engañéis a la gente, hombre. Vamos a ver, con la definición de la vivienda, todavía no ha dicho nada de con esta la ley. definición de la vivienda de que es social, es un corta y pega de la de Andalucía. Que vosotros entendéis, o que queréis entender. Es que es exactamente lo mismo. Que no, coma y punto. Que no. Por supuesto, usted Estrella, ¿no te has leído la ley? Sí me la he leído, fíjate si me la he leído, que te he dicho. Te he ido contestando las cuestiones y no soy la portavoz de vivienda. Mire, sé perfectamente de lo que estoy hablando. Si no fuera un corta y pega, yo tendría mis dudas. Pero como es un párrafo que es, además de 4 renglones, en el artículo 1, apartado 3... ¿De cuál? ¿De la andaluza, de la catalana? De la andaluza con respecto a la extremeña. La extremeña la ha copiado de la andaluza. Párrafo exacto. El cual tumba el constitucional. Ese párrafo. Y ese párrafo exactamente lo habéis copiado vosotros. Bueno, pues, punto, coma. Por eso sé que es inconstitucional. Si tan claro lo tenéis, Saturnino, el Partido Popular deberá recurrir al Constitucional para supuesto, si tan claro lo tenéis, pero no deis por hecho algo que no es verdad. El presidente del gobierno, en el momento en que la vea, es decir, si ha sido inconstitucional la andaluza, ¿por qué no lo va a ser la extremeña? Si es que es el mismo párrafo. Hablaremos largo y tendido a lo largo del tiempo, si es o no. Pero la realidad a día de hoy es que la ley, que está en periodo de enmienda, ahora está en periodo de mejorarse. O sea, se puede enmendar, estamos en periodo... Mañana, porque no empezamos el proceso, mañana se acaba el proceso de invitación a las comparecencias y luego... O sea, estamos en un periodo... El próximo miércoles ya veremos cómo ha quedado... Estamos en un periodo que todavía la puede enriquecerse. Y ahora más vamos a ver ley. otra cosa, otro tema que tiene preocupado a toda Extremadura de una manera u otra, que es el dichoso tren. Es decir, tenemos 5 minutos, vamos a tener un pero en 5 minutos creo que podemos aprovecharlo bien, porque es la única mancha que tenemos en España donde no hay un tren adecuado es Extremadura. Ya está bien que tengamos que estar sufriendo siempre ser los últimos en todo, prácticamente, porque cuando no había autovía, por fin tuvimos autovía, pero fuimos los últimos. Y en todo. Yo creo que ya es hora de que los extremeños digamos, ya aquí está, hasta aquí hemos llegado. ¿Qué pasa con el tren por fin? Estrella. ¿Tú fuiste a la manifestación o no fuiste? Pero el Partido Socialista se presentó. Y el Partido Popular no quiso ir. Evidentemente que estuvimos en la manifestación siempre, y yo creo que lo hemos hablado aquí en otras tertulias, nuestro apoyo a que Extremadura tenga unas infraestructuras ferroviarias dignas, un tren digno, no ahora, antes, después y más tarde. Y reclamamos a lo que tenemos derecho como los extremeños. Y para puntualizar y quedar claro, hablamos la semana pasada y yo lo reitero, quien convoca la manifestación son los agentes sociales y económicos. No la convoca el PSOE ni ninguna otra formación política, para que quede claro. Sí que es cierto que todas las formaciones políticas, excepto el Partido Popular, estuvimos presentes en la manifestación del sábado en Badajoz. Hubo poca gente.
yo entiendo que debería ir más gente, pero eso éramos la sociedad civil, porque ahí estábamos las formaciones políticas, los centrales sindicales, los empresarios. Parece que va a haber también en Cáceres, en Mérida y allí se anunció que se irá de forma progresiva insistiendo en esas movilizaciones. En cualquier caso, yo lo que sí le tengo que decir... Con 2.000 personas o 3.000... Y porque tenemos poco tiempo, tengo que decirle al portavoz del Partido Popular que nos acusan de politizar. No. Aquí quien está politizando esta cuestión son aquellos que, además de no apoyar, que se lo tendrán que explicar a los ciudadanos, en las redes sociales utilizan una serie de instrumentos por los cuales deberían pedir disculpas. Porque un alto representante del Partido Popular, diputado en la Asamblea, compañero nuestro, Saturnino, diputado, hizo unos comentarios en una red social que le faltó el respeto a la sociedad civil, no a los socialistas, a la ciudadanía extremeña general, aunque luego los borrara esos comentarios en Twitter. Pues, por ejemplo, que cabíamos en un tren de mercancía, por ejemplo, que... hombre, a mí eso me parece faltarle respeto a la sociedad de un representante político. No lo digo yo, lo habéis dicho vosotros, ¿eh? Son comparaciones que hacen referencia pues a lo que decía Fernando de la poca asistencia. Sí, tampoco ha insultado a nadie. Como de forma... No, eso no es insultar, eso es ironizar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que por eso a veces los políticos estamos tan cuestionados, porque eso no era una cuestión de los políticos, ni del PSOE, ni de Podemos. Nosotros sí consideramos... Es la sociedad civil. Tú pedías una explicación. Es la sociedad civil, que os equivocáis. No nos equivocamos. Sí. Nosotros consideramos que es casi una manifestación política, porque entre otras cosas... Es cierto que convocan los agentes sociales, pero los agentes sociales y el Gobierno de la Junta de Extremadura, junto con los partidos políticos, entre ellos el Partido Popular, firman un pacto que se vulnera. Es decir, que lo firmamos y apenas firmado... Son excusas. No, se vulnera. Porque ese pacto, una de las cosas que esto no lo convocó, esto no lo ha convocado el PSOE, que no os enteráis. Que no, si yo no estoy diciendo que lo haya convocado el PSOE, acabo de decir que lo han convocado los agentes sociales. Claro, pero y económicos, los empresarios también, ¿eh? Sí, efectivamente, y económicos. Pero lo que estoy diciendo es que está vulnerando el pacto. ¿Por qué? Porque en el pacto se firma por todos. ¿Qué pacto? ¿Qué tiene que ver el pacto? El pacto se firma por todos, que cualquier reivindicación que se haga en favor del tren tiene que ser consensuada por todos. Agentes sociales, agentes económicos, gobierno de Extremadura y partidos políticos. Y en este caso no se ha contado con los partidos políticos. Por eso no hemos ido. Esa es la excusa. Esa es la excusa. Y si en las excusas... Y estamos de acuerdo con el fondo, estamos muy de acuerdo con el fondo, de que pues, si el movimiento se demuestra andando. Un ferrocarril, pero no estamos de acuerdo con la forma. Pues nos gustaría que esos agentes sociales, que esos agentes económicos hubiesen convocado también manifestaciones, pues por ejemplo, por el 12% de inversiones que hay en Extremadura en lugar de 100%. Que lo que teníais que hacer, Saturnino, lo que teníais que hacer es iros a Madrid, a los que son de vuestro partido, al Partido Popular, a que nos dé lo que le ha dado a Galicia, a Castilla y León, a Asturias, a Cataluña, al resto de las regiones de este país. Eso es lo que teníais que hacer. Tendremos que aguardar a que tengamos un gobierno en firme al cual presentarle un proyecto. Que la gente tiene criterio, Saturnino, que la gente tiene criterio. Yo te dije que es muy guerrillera. Sí, pero una cosa es guerrillera y otra es no dejar hablar. Perdón. Porque yo entiendo que pueda ser guerrillera y lo comprendo y lo asumo, pero por lo menos que tenga, no te voy a decir la educación porque sí tiene educación, pero que permita hablar. Para presentar lo que hemos acordado, habrá que hacérselo a un gobierno que esté ya en condiciones, que no esté en funciones. Es decir, ¿cómo te va a responder ante un proyecto de ferrocarril nuevo para Extremadura que le presentemos un gobierno que está en funciones? El gobierno en funciones ha tomado decisiones muy importantes para esta región. ¿Y por qué algunas decisiones sí las ha tomado el gobierno en funciones? Pero es que fijaos, estáis protestando ahora mismo al gobierno que más ha invertido en el AVE en Extremadura. Incierto. Cuando quieras traemos la cifra. Que la legislatura de Zapatero. Saturnino, y te tengo que interrumpir porque lo que estás diciendo no es cierto. Cuando quiera, la próxima tertulia, el miércoles que viene, nos traemos los datos de los gobiernos de Zapatero, las inversiones y las inversiones reales, que no las licitaciones que no se han adjudicado. Inversiones reales en Extremadura en las infraestructuras ferroviarias. Cuando tú quieras, lo discutimos aquí. Porque nosotros ya hemos invertido el tiempo necesario. Saturnino López, muchas gracias. Encantado. Estrella Gordillo, contigo un encanto. Yo estoy bien de rojería perfecto. Muy buenas tardes. Desearle a todos ustedes una feliz jornada y hasta le iba a decir el lunes tenemos puente.
Dice mi compañera que el que tiene puente soy yo, que ya Afortunado. Yo tengo Afortunado. Pero el miércoles sí estaremos aquí para ver las inversiones que Estrella Gordillo va a traer. Hombre. Y el Partido Popular, y Podemos estará si no hay manifestaciones. Si no, nunca han faltado los pobres míos. Muchísimas gracias, Saturnino y Estrella, y hasta siempre. Gracias a vosotros.